Pues estamos continuando con el tema que vimos, ya empezamos la semana pasada. Este tema es el número 16, no sé si No le sé, puse 15. 15. 15, ok. Es el tema número 15 que hemos estado tratando en cuanto a formación de carácter de alguien que está buscando ser un discípulo o una discípula de Jesucristo o Yeshua, el Mesías. ¿Okay? Entonces, ese es el tema que estamos tratando. Hoy es la quinceava parte. Estábamos hablando la semana pasada acerca de visión y planeación y esto es la segunda parte. Entonces, les recomiendo mucho a quienes están apenas escuchando por primera vez o se están integrando ahorita, que puedan escuchar las anteriores para tener todo el hilo de lo que hemos venido tratando. Hemos hablado la semana pasada acerca de una visión y una planeación. ¿Cómo lo haces? Y lo que estamos viendo tiene aplicación en todo. Obvio, lo primero que estamos tratando es, bueno, si hay un plan de Dios para tu vida, ¿cómo lo recibes y cómo lo llevas a cabo? Si es una visión en cualquier otra clase de forma, pues también se puede aplicar, pero la semana pasada hicimos mucho hincapié en poder distinguir lo que es una visión, una planeación de algo que viene de parte de Dios y una visión o una planeación que es de mi propio corazón, algo que yo quiero llevar a cabo. Son cosas muy distintas y se tratan de Bueno, distinta manera. y ¿Sí? obviamente tienen resultados diferentes. Sí, y va a haber un resultado distinto. Entonces, esta es la segunda parte de esto que es visión y planeación. Y una de las cosas que ya empezamos a tratar tiene que ver con ser fieles en lo que Dios nos ha dado. Hablábamos ya hace unas semanas acerca de lo que es el proceso. Proceso o lo que resumimos como todo es parte de la formación. ¿Se acuerdan? Tiene que ver con Dios a cada uno de nosotros que estamos buscando seguirle, que estamos buscando conocerle, que estamos buscando hacer su voluntad. Él permite que pasemos por distintos procesos de formación del carácter, de formación de habilidades, de dones que Él le ha dado a cada uno. Y todo va a servir para su plan, para nosotros, su propósito. Entonces, nuestra vida es parte de ese proceso en donde Dios está formando nuestro carácter, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, y eso es de acuerdo a su plan perfecto para cada uno de De nosotros. nosotros, que no necesariamente es lo mismo que nuestro plan o nuestra intención para nuestra propia vida. Entonces, nada más distinguiendo esas dos cosas. Ahora, si ya tenemos claro que, por ejemplo, lo que yo he vivido en mi vida adulta, es parte de un proceso donde Dios está formando cosas en mi carácter. Lo que yo he vivido en mi matrimonio es parte de ese proceso que Dios está llevando a cabo con los dos como pareja, de acuerdo a su plan. Lo que hemos vivido como padres ya por estos 18 años, Casi 19. casi 19, también es parte de ese proceso y de ese plan para nuestra vida. Entonces, todo lo vamos a poder ir apuntando a lo que es la visión. Ahora, ¿cuál es la visión? Y aquí es donde se pone un poquito interesante, porque si lo hemos visto desde una perspectiva secular, visión puede ser cualquier cosa. Visión puede ser lo que sea que tú tienes en mente, lo que tú quieres Tus lograr, sueños. tus sueños, tus metas, tus anhelos, tu desarrollo personal. Eso puede ser una visión, pero si estamos hablando del plan y el propósito de Dios para cada persona, entonces estamos hablando de su visión, su plan, su propósito. Y esto nos lo va a ir dando a conocer, pero no siempre así de un todo, de un jalón, en una sola presentación. Ah, mira, Paco, hoy es el día que te voy a mostrar
todo mi plan para tu vida. Y en un solo día, ya sabes todo el propósito de Dios para ti, para tu matrimonio, tu familia, tus hijos, todo ya te lo mostró. No sucede así. Dios te va mostrando paso a paso lo que Él quiere. Y debemos siempre tener en cuenta que, como hemos visto en las reuniones anteriores, el propósito de Dios es tener relación con cada uno de nosotros, es amarnos y que nosotros le amemos. O sea, empezando por lo fundamental. Por lo fundamental, el punto 0001, ¿no? En lo que es la vida de un ser humano. El propósito es ese, y la visión que Dios tiene es que todo mundo pueda llegar a tener ese tipo de comunión, de amistad, de relación con Dios. Ese es el plan de Dios. Si tú lees para la Biblia, para toda la humanidad, si tú lees la Biblia de Génesis a Apocalipsis, te vas a dar cuenta que ese es el tema principal. Dios buscando el corazón del hombre para tener una relación de comunión con Él. Y de ahí parte, cada uno de nosotros juega un papel en ese plan y en ese propósito de Dios de diferentes maneras. Entonces, parte de la visión, a algunos Dios les dice y les muestra, tú vas a, no sé, por ejemplo, pienso ser misionero en África y vas a compartir las buenas nuevas. Tú vas a casarte y vas a tener hijos, y a esos hijos tú los vas a enseñar y les vas a mostrar el camino de Dios. Tú vas a tener una empresa y en esa empresa tú vas a establecer mi propósito, mi reino, y vas a vivir bajo mis principios. Tú eres una hija de Dios o una hija con tus padres, y dentro de tu casa, dentro de tu familia, vas a vivir de acuerdo a lo que yo estoy poniendo de conocimiento en ti. Entonces, todo eso, toda nuestra vida, creo que el gran error que tenemos muchas veces es que vivimos la vida queriendo cumplir nuestras visiones, nuestros sueños y nuestras metas. Creyendo que ese es el plan de Dios. Creyendo que ese es el plan. Y pues muchas veces no, es simplemente nuestro plan, nuestra intención, pero por una falta de relación y comunión con Dios, no tenemos idea de que en realidad en su palabra, Él nos ha dejado por escrito, pues que Él tiene un plan, Él tiene una voluntad, algo que Él está buscando lograr, y es personal, es familiar, es a nivel de comunidad, es a nivel incluso de nación, o es a nivel de toda la humanidad, ¿sí? Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan desde el principio de los tiempos. Ahora, cuando una persona, vamos progresando en esto, cuando una persona está buscando conocer ese plan de Dios para su vida, decíamos la semana pasada, mi parte en esta historia. Señor, ¿cuál es mi parte en la historia que tú tienes escrita para este momento, en el lugar en donde yo estoy? Yo quiero hacer mi parte en ese plan. Yo quiero hacer lo que tú me creaste para hacer en este tiempo, en este lugar donde vivo. Entonces, una de las cosas que Dios hace es que al tiempo que va tratando nuestro carácter, que va formando nuestra manera de ser y de vivir, Él nos va poniendo en el lugar, en el momento, con las personas indicadas para cumplir ese plan. Y esto puede ser de lo más sencillo del mundo. Él te pone en el lugar donde vas a conocer a tu cónyuge. Donde se va a formar el carácter. Donde se va a formar esa relación. Bienvenido. Él te pone en el lugar, en el momento indicado. Y para esto yo tengo el ejemplo perfecto. Digo, si no fuera porque estábamos buscando seguir su plan, ni siquiera estaríamos aquí nosotros dos, ni siquiera seríamos familia, ni siquiera habría nada de nada. ¿Sí? ¿Habría otra cosa? ¿Quién sabe qué? Pero un día, Dios puso en su corazón el buscar un lugar donde estudiar música, y de una u otra manera la fue guiando hasta llegar aquí. Tiempo después, Él pone en mí ese deseo igual de buscar cómo estudiar, cómo saber, cómo llevar a cabo una vida sirviéndole a través de la música, y también fue que nos fue guiando hasta llegar hasta aquí, y al estar aquí buscando su plan, su voluntad, un día Él abre mis ojos y me dice, mírala, ahí está. Y yo, wow, ahí está. Entonces,
Señor, es parte de tu plan. Me pongo a orar. Y los dos es una historia larga, pero los dos empezamos a buscar su dirección, su confirmación, que Él nos mostrara si éramos plan de Él, el uno para el otro. Y las cosas fueron caminando. 25 años después. 25 años después, aquí seguimos, ya como familia, buscando hacer su plan. Ahora, esto es lo que te estoy diciendo. Si tú estás buscando hacer la voluntad de Dios para tu vida y estás buscando su plan, su voluntad y no la tuya, Él te va a poner en el lugar, en el momento en donde tienes que estar, con las personas que tienes que estar para seguir cumpliendo su voluntad perfecta para ti. Si estás buscando su voluntad, su reino y su propósito, no el nuestro, que eso nos lleva por otro camino completamente distinto. Ahora, y con otras historias. Con otras historias, con otros tipos de historias y con otros resultados. Pero aplica todo. Aplica a tu vida, aplica a tu familia, aplica a lo que sea que Dios haya puesto en tu corazón y que es su plan para tu vida. Entonces, visión tiene que ver con simplemente servir a Dios en la manera en que Él te lo dé a conocer, con los dones, habilidades que Él te haya dado, en el lugar, en el tiempo, en la manera en que Él te lo muestre, y dejar que Él te muestre su tiempo. Ok, esto también es parte de mi plan para ti. Dale por ahí. Ok, fíjate, eso sucedió con todos los ejemplos que hemos usado. Hablamos de José en Egipto, hablamos de Nehemías, hablamos de Zorobabel. En todos los casos puedes ver lo mismo. Es Dios llevando a cabo su plan con aquellas personas que están dispuestas a servirle Y cumplir su propósito. y cumplir su propósito. Vamos a leer. Esdras 1, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Esdras 1, versículo 1. Esdras 1:1 al 3. Es la historia que hemos estado, que tomamos para esto que estamos estudiando. Dice en el versículo 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Esa palabra es muy interesante. Despertó. Él le hizo ver, conocer, saber algo de lo que Dios estaba comúnmente planeando. Lo entendemos nosotros como que le cayó el 20. Básicamente, ¿sí? En español de hoy. Eso, volvemos en sí, es como que de repente, ¡cling! Esto es. Dirían acá mis amigos, se hizo consciente de. Entonces es lo mismo. Entonces dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y adivina quién fue dirigiendo a todo ese grupo de personas en ese primer retorno a Jerusalén. Al frente iba Zorobabel. Pero no fue plan de Zorobabel, ni fue estrategia o trabajo de Zorobabel. Fue algo que Dios puso en el rey Ciro cuando despertó su corazón, y ahí estaba listo Zorobabel con Esdras para guiar al pueblo en ese retorno. Otro ejemplo, vamos ahí. Nehemías 2, del 4 al 6. Nehemías 2. Vamos a leer. Dice: me dijo el rey, que era Artajerjes, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme.
después que yo les señalé el tiempo. Entonces, lo que quiero que veas ahí en el ejemplo con la Biblia es que no fue José el del plan para almacenar alimento y después traer a su pueblo, los descendientes de Jacob, a Egipto. No fue José, fue un sueño que Dios dio al faraón. No fue Zorobabel, fue Dios que despertó al rey Ciro en su espíritu. No fue Nehemías, fue que Dios llamó la atención de Artajerjes para ver qué tenía Nehemías. Y a la hora de preguntar, Nehemías supo que era lo que tenía que decir. Y entonces, Nehemías, Zorobabel, José son puestos en el lugar con las capacidades que necesitan para llevar a cabo el plan de Dios. Pero no fue por su capacidad, por sus habilidades, ni por lo que ellos tenían a su disposición. O sea, el plan de Dios que llevaran a cabo Nehemías, Zorobabel y José no se lleva a cabo, si no es por Artajerjes, por Ciro y por el faraón. Entonces es Dios llevando a cabo su plan, usando a quienes están dispuestos a servirle y buscar su voluntad, que están listos en el momento indicado con las personas indicadas. Y llega el momento en el que Dios hace que todo conjugue. ¿Sí? Tienes a Faraón y a José, tienes a Zorobabel y a Ciro, tienes a Nehemías y a Artajerjes. Y tanto Nehemías como Zorobabel como José se encontraban en diferentes situaciones haciendo diferentes cosas, pero cada uno de ellos estaba preparado para el momento en el que ese encuentro se dio. Estaban desarrollando sus habilidades, estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y en el momento en el que Dios muestra, en el momento en el que Dios da la oportunidad, ellos están listos. Y para mí la pregunta en este punto sería, ¿cuántos en realidad estamos listos si Dios te llama y Dios te dice? ¿Sí? Esa sería la pregunta para hacernos en este punto que estamos aquí, ¿no? Sí. Estás dispuesto a servir a Dios y seguir al Mesías, Yeshua, como su discípulo o como su discípula, lo que tienes que saber responder en el momento indicado es Hineni. ¿Qué quiere decir? Heme aquí. Aquí estoy. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tú pides de mí? ¿Qué es tu voluntad para mí en este momento? Nada más dime qué y yo le doy. Ese es en realidad en lo que nosotros necesitamos enfocarnos, en estar listos para escuchar y responder a Dios en el momento en que Él nos da alguna dirección. Ahora, en cuanto al plan, bueno, ahorita vamos a ver algunas cosas prácticas con respecto a una planeación. Pero el punto es, ¿estamos conociendo y buscando la visión y el propósito de Dios? Si es así, Él nos va a dar la sabiduría para entonces determinar un plan. Te recuerdo, José era un buen manager, era un buen administrador de recursos y personas, nada más. ¿Dónde lo aprendió? Pues sirviendo en casa de Potifar, sirviendo en la cárcel real y después sirviendo al faraón en esa labor de administrador o gobernador de recursos y de personas, ¿sí? Zorobabel, Nehemías, es lo mismo. Nehemías era un copero. Dime tú, ¿de dónde o cómo adquirió todos los conocimientos y toda la sabiduría que necesitaba para administrar la construcción de un muro en una ciudad y enfrentar oposición? Bueno, lo que necesitó lo aprendió o al servicio de ese rey, pues sabiendo navegar en las aguas de la política, en las aguas de la oposición, en saber cómo administrar. Mira, una de las cosas más importantes en las tareas de un copero era saber en quién se podía confiar y en quién no, porque de su trabajo dependía la vida del rey. El trabajo del copero
antes que saber servir un buen vino, era probarlo. ¿Por qué? Porque si alguien estaba tratando de envenenar al rey, para eso estaba el copero, para darle el primer Trago. trago a la copa y entonces ver si todo estaba bien y servirle el vino al rey o no. Entonces su labor más que nada era saber en quién se podía confiar, era saber cómo llevar a cabo un proceso de tal manera que no hubiera terceros tratando de intervenir para mal. Bueno, todas esas cosas fueron las que él usó para hacer la tarea que Dios tenía preparada para él. Y lo demás fue capacidad y sabiduría dadas por Dios. Pero él no era un constructor. Sí, no era un arquitecto. No era un arquitecto, que sepamos, no lo dice. Entonces aquí la pregunta que se levanta, por lo menos a mí se me ha levantado esta pregunta, no sé tú. Señor, ¿cómo me puedo preparar para algo que ni siquiera sé que voy a hacer? Digo, porque yo estoy seguro que, bueno, José tenía sueños y más o menos ahí los sueños como que podía entender ciertas cosas. ¿Que iba a ser gobernador de Egipto? No lo creo, y menos estando en la cárcel. Que Nehemías o que Zorobabel un día estuvieran dirigiendo personas para reconstruir el templo, reconstruir el muro, guiando a todo un pueblo de regreso a Jerusalén. No creo que tuvieran idea que lo iban a estar haciendo, No. ni siquiera unas semanas antes de empezar a hacerlo. Entonces aquí la pregunta es, bueno, Señor, tú tienes un plan, tú tienes un propósito para mi vida. Yo no sé cuál es al 100%. Y en algunos de estos casos, muchos de ustedes algunos me han dicho así como que a mí me gustaría saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Pues estás igual que José, estás igual que Zorobabel, estás igual que Nehemías y estás igual que nosotros. ¿Cómo te preparas para el plan de Dios que no sabes cuál es? Y en eso tenemos que ver también el ejemplo de las personas que están en la Biblia. Ahora, aquí lo que nos debe traer confianza es, ok, yo no sé, Señor, cuál es todo tu plan para mi vida. ¿Cómo imaginarlo? Digo, yo puedo tener una idea, puedo apuntarle, etc. Pero yo no lo puedo saber. Pero Dios sí lo sabe. Amén. Y aquí lo tremendo es que necesitamos confiar en Él. Porque Él sí sabe lo que tiene planeado para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestras comunidades. Él sí sabe lo que viene más adelante, incluso en la nación, en los tiempos en los que estamos viviendo en este mundo. Él sí sabe, y Él sí sabe cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol, cuál es el plan que Él tiene para cada uno. Entonces, yo no sé, pero Él sí sabe. ¿Cómo puedo prepararme? Simplemente siendo fiel en aquello que Dios pone en mis manos para hacer. Siendo fiel, sirviéndole en la capacidad que sea, en el lugar que sea, en donde Él me ha puesto. ¿Cómo me puedo preparar? Y esto me lo preguntaban mucho nuestros amigos en el instituto, cuando estábamos solteros y nosotros recién casados. Dicen, ¿cómo es estar casado? Oye, ¿y qué cambió? Y bueno, quienes ya hemos estado ahí ya sabemos, pero en su momento haz memoria. Pues era como que no tengo idea cómo será estar casado, o puedo tener una idea que no tiene nada que ver con la realidad. Y me preguntaban, ¿y cómo es estar casado? Y yo les decía, mira, nada de lo que leas, nada de lo que te digan te va a preparar lo suficiente para el momento en que te casas. Y después pasó lo mismo cuando me preguntaban, ¿y cómo es ser papá? Mira, te puedo explicar, te puedo dar libros, te puedo contar experiencias, pero nada de lo que te diga va a hacer que estés suficientemente preparado para cuando seas padre o madre. Hasta que estés ahí, lo vas a entender completamente. Ahora, ¿en dónde entra la confianza con Dios? En que Él va a formar en nosotros lo que necesitamos saber o hacer para que cuando llegue el momento de cumplir alguna de las partes de su propósito, de su plan, estemos listos. ¿Sí? Pero es un poquito como, no sé, se me hace muy curiosa la historia, ¿no?
no sé cuántos vieron la película del Karate Kid hace, ¿sí la vieron? ¿Y cómo lo ponían al cuate ahí? Lavar vidrios, encerar carros. Y el cuate así como, ¿y esto Pintar qué? bardas. Pintar bardas. No, así no, que es así, que es así, que es así, que no sé qué. Y el tipo ahí frustrado, ¿no? Me tienen pintando bardas, me tienen lavando y encerando carros, ¿y eso qué? Hasta que el maestro le dice, a ver, enséñame lo que aprendiste. Y resulta que eran puras formas y estrategias y arte y lo que tú quieras para el combate. Y a mí se me hace un ejemplo muy padre porque en realidad mucho de lo que Dios hace con nosotros en su plan, y lo puedes ver en la Biblia, es así. Tú no sabes cuál es el plan, no sabían cuál era el propósito, simplemente sabían, ok, administrar, dirigir personas, servir vino, probar vino que no esté envenenado, organizar al servicio, ¿qué más? Pues simplemente aprende a hacer bien lo que sea que está en tus manos, lo que puedes hacer, que tienes en tus manos, le dijo Dios a Moisés. Una vara. Una vara. ¿Y para qué era la vara? Para pastorear. Oh, cielos, resulta que eso es lo que vas a hacer con 3 millones de personas. Entonces aprende a usar bien esa vara. Aprende a pastorear bien. Porque esa es una manera en que Dios te va a usar para su plan. ¿Sí? Entonces, sí, aunque no conozcamos todo el plan y el propósito de Dios, sí podemos ser fieles con lo que ya hay en nuestras manos. ¿Qué dones, qué habilidades, qué talentos, qué intereses te ha dado a ti? Pregunto y lo he preguntado desde hace 7 años que estamos aquí en Durango a los de la comunidad. Y los sigo preguntando. Y creo que después de 7 años algunos ya empiezan a captar que la pregunta es más bien como para ¿qué dones, qué habilidades tienes? ¿Qué talentos? ¿Qué hay que Dios ha puesto en tus manos? ¿Sabes qué tienes que estar haciendo con eso? Desarrollarlos, trabajarlos, sé fiel con eso. ¿Por qué? Porque muy probablemente esas son las cosas que Dios va a usar para su plan en el momento indicado. ¿Qué se requiere de nosotros? Que cuando llegue el momento indicado seamos diestros con lo que sea que Dios nos ha dado. Y estoy hablando tanto de capacidades mentales como físicas como espirituales. Aplica todo. Muchas veces en el mundo, los que no conocen del Señor, esto lo tienen clarito, clarito. Quieren ir a una universidad X, van a hacer todo lo necesario para llegar a ese lugar. Quieren tener cierto negocio, van a enfocarse en tener lo que necesitan para abrirlo, para estar. Así es. Y a mí solamente me recuerda cómo el mismo Mesías nos dice, ¿no? O sea, los de este mundo son más sagaces que nosotros como creyentes muchas veces, ¿sí? Para nosotros a veces es como que, ay, bueno, ay, Dios me va a ir dando. Ay, Dios, y sí, no quiero dejar de lado el que sí, es verdad. Dios puede convertir un pan, una piedra en pan. Dios puede hacer que un mar se abra, claro que sí. Pero para que el mar se abriera, Dios necesitó de un Moisés que estaba listo con una vara. Para que se reconstruyera los muros de la ciudad en Jerusalén, Dios necesitó de un Nehemías que estuviera listo y dispuesto para ir y hacer. Para que su pueblo no muriera, Dios necesitó que José estuviera capacitado, listo, presto en el lugar, en el momento, para que pudiera venir a ser el segundo al lado de Faraón. Entonces, a veces, como que no sé si es menospreciar, no sé cuál palabra sería, pero a veces como que queremos que Dios nos despierte un día con todas las habilidades y hiciera, quiero hablar 7 idiomas, francés, inglés, español, chino, mandarín y qué sé yo, y quiero que lo quiero aprender por ósmosis inversa, quiero dormirme
O quiero aprenderlo viendo series coreanas. Viendo a ver videos qué en YouTube. Viendo videos en YouTube. O quiero aprenderlo, no sé. Como que voy a orar mucho y ayunar 40 días y 40 noches y Dios me va a dar esa capacidad. Me da tanta risa. ¿Qué? A mí me llegaban, se me acercaban chavos cuando estábamos en giras tocando, en giras con el grupo musical, y se me acercaban a cada rato chavitos diciendo, ay hermano, por favor, ora por mí para que toque como usted. Y yo decía, mangos, que voy a orar por ti. Ponte a estudiar y a practicar 4 horas diarias. Y entonces vas a tocar como quieres tocar. O sea, ¿qué ora por mí? Hay cosas que cada uno de nosotros tiene que hacer con lo que Dios ya nos dio. Sí. Y ese es el punto. Entonces, a veces, no sé, date la respuesta a ti mismo. Porque cada uno de nosotros se conoce a sí mismo. Yo me conozco a mí mismo. Tú, Paco, te conoces a ti mismo. Tú, Hugo, a ti mismo. ¿Cuáles son las razones por las cuales las habilidades y talentos que Dios te ha dado o los estás usando solamente para ti, para tus propios beneficios, o no les has dado el valor suficiente como para que las prepares para el momento en el que Dios te diga, este es el momento en el que las vas a usar para mi propósito y mi plan? Y en ese momento, ¿qué es lo único que dice? Señor, heme Hineni. aquí, heme, aquí estoy. Y cuando digo aquí estoy, es aquí estoy y aquí está todo lo que tú me has dado. En mi casa, en mi familia, en mi formación. Aquí está todo lo que tú me has dado en cuanto a habilidades, capacidades, talentos. Aquí está todo lo que tú me has dado en cuanto a, no sé, sabiduría, etcétera. Aquí está. Esto es lo que he hecho con todo lo que tú me has dado, que es básicamente la parábola de los talentos. Claro. Me diste 5, aquí están 10. aquí están 10. Me diste 10, pues aquí están 20. O sea, te estoy devolviendo lo que me has dado con intereses. Eso es. Y entonces es hacer su plan. Y Él es quien te pone en el lugar, en el momento, en la circunstancia que tienes que estar con las personas que Él ha despertado o preparado para cumplir también ese mismo plan que estás participando tú. Mira, vamos a Pero un ejemplo. nada más me Sí, gustaría adelante. poner y dejarte con esto. Dios te pone en el lugar, en el momento, con las personas. Sí. Eso es de Dios. El favor. Eso, el favor y la gracia, eso es de Dios. Eso es de Dios, te la va a dar. Pero las habilidades las tienes que desarrollar tú. Así es. Las habilidades las tienes que desarrollar tú y las tengo que desarrollar yo. ¿Ok? Entonces, teniendo eso como base, grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, es qué estoy haciendo, y de acuerdo a lo que dice la palabra, fíjate lo que vamos a ver. 1 Samuel 16, 17 al 19. 1 Samuel 16, 17 al 19. Ajá. ¿Ok? Esta es la historia conocida del rey Saúl y David. Ajá. Y me encanta. Dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. 7 cualidades. Otra vez. He aquí yo he visto sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras, es guapo o hermoso, y Jehová está con él. Ahí está su currículum. Ese es el currículum de David. ¿Sí? Para a la hora en que Saúl manda pedir a alguien. Él no pidió todas las características que le están dando. Él solamente digan, tráiganme a alguien que sepa tocar. Y resulta que esta es la persona más preparada, calificada para lo que se necesita. Entonces, ¿qué dijo Saúl? Verso 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. O sea, ese es el que quiero, ese es el que me va a servir para lo que necesito. O sea, David no estaba en Berkeley, David no estaba en la escuela de música, David no andaba de rock and rollero ahí con las ovejas en los diferentes lugares. David, ¿en dónde estaba con las ovejas? ¿Y cómo desarrolló las 7 cualidades que tenía si no estaba tocando? Ahí con las ovejas. Las desarrolló con las ovejas.
Y cuando Saúl manda a pedir a alguien que sepa tocar, David está sobrecalificado para eso que el rey quería, ¿no? ¿Qué pasa? Es que el rey no sabía que esa era parte Del plan de Dios. y el propósito de Dios. Pero Dios sí Sí. sabía, y sí sabía a quién tenía que poner en ese momento, en ese lugar. Y ese quién era David, y David estaba listo. No porque estuviera esperando su momento Ahora de sí ser me voy a rey. poner. Era un chamaco cuidando ovejas. Pero estaba listo porque había hecho lo que tenía que hacer con lo que Dios había puesto en su vida, en sus manos. Eso es, ¿sí? Lo mismo con José, tuvo que varios sirvió amos. a sus diferentes amos. Él no estaba pensando, porque un día voy a ser gobernador. Simplemente estaba siendo fiel en el lugar, en el momento, con las personas que Dios le puso. Luego tienes a Moisés. Moisés, su suegro. 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Y luego tienes a Josué, 40 años sirviendo a Moisés. Y luego pues tienes a Josué dirigiendo al pueblo. Lo mismo con Zorobabel, lo mismo con Nehemías, ¿sí? ¿Qué tienen en común todos ellos? Que fueron buenos siervos. Que fueron buenos haciendo lo que podían hacer con las circunstancias, con los dones, con las cosas que Dios había puesto en su vida. Fueron fieles ahí, ¿sí? En su trabajo, en su trabajo fueron fieles. ¿Cómo es que tienes un Nehemías de copero? Pues porque fue bueno haciendo el trabajo que tenía que hacer y no se murió, ¿verdad? ¿Por qué tenías a un José listo para que lo pusieran como gobernador? Pues porque tenía buenas recomendaciones y porque tenía la gracia y el favor de Dios sobre de él, ¿sí? Entonces tenían un buen testimonio con Dios y tenían un buen testimonio con las personas que les rodeaban. Incluso José, que estaba en la cárcel, ¿sí? Tenían un buen testimonio. Y obviamente pues eso nos habla de que estaban listos para el momento en el que Dios dijera, es tiempo de salir de la cárcel, es tiempo que vayas, es tiempo que dejes las ovejas de tu suegro y vayas a liberar a mi pueblo, es tiempo que tú lleves a todos los millones de personas a la tierra prometida, como le dijo con Josué. Estaban listos. Es tiempo de que vayas y reconstruyas el templo, es tiempo de que vayas y reconstruyas el muro de la ciudad. Estaban listos. Ahora, aquí viene el primer momento de la verdad. De la verdad. No me contestes. Simplemente medítalo en tu corazón. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy podemos decir lo mismo? Señor, para lo que tú quieras, para tu plan, tu propósito, en mi vida, en lo personal, familiar, en la comunidad, en el lugar donde vivo, en las cosas que hago, estoy listo. He hecho todo lo que puedo con lo que me has dado. Aquí está. Jineni, estoy listo. No me contestes. ¿Cuántos estamos siendo fieles con lo que sabemos? ¿Con lo que podemos hacer? ¿Con las habilidades, talentos que Dios nos ha dado? ¿En los estudios, en trabajo? ¿Cuántos hemos hecho un buen trabajo con las relaciones? Familia, comunidad. ¿Cuántos podríamos decir hoy, Señor, le he echado ganas en todo lo que tú me has dado, en todo lo que tú me has puesto en las manos? ¿Sí? Como Yeshua cuando dijo, de los que me entregaste, Señor, aquí están todos. No se perdió más que el que se tenía que perder. ¿Cuántos podríamos decir hoy, si hoy el Señor viene o nosotros fuéramos, Padre, traigo buenas cuentas? Eso es algo que necesita sacudirnos un poquito o un muchito. Porque la otra alternativa que es muy común es que estamos nada más ahí como que navegándola, pasándola, sobrellevando las cosas. Pues ahí vamos, haciendo el menor esfuerzo posible, dando el mínimo necesario en todo.
en mis relaciones, en mi familia, en mi relación con Dios, en mi Trabajo. trabajo como padre, madre, como hijos o hermanos, dando el mínimo necesario de lo que tú me has dado. En mi trabajo, en mis estudios, ahí voy, nada más, llevándola. La cosa es calma. Sí, dejándome llevar. El camino de menos resistencia. Claro. Son dos maneras muy distintas, ¿sí? Y vuelvo al punto, no es que tú vayas a hacer que las cosas sucedan. Si estás buscando el plan de Dios, es Dios, es su plan. Pero el punto es cuando Él diga, ¿estás listo? ¿Qué vamos a responder? Pues, Señor, aquí estoy, le he dado a todo lo que me has dado. Todo lo que yo creo que, bueno, en lo personal yo puedo decirles, uno de los sueños o de los anhelos más grandes de mi vida es que cuando el Señor me llame a su presencia pueda decir de mí, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque va a llegar un día, aunque tú no lo creas, y eso es algo que Andrés siempre ha dicho, una cosa todos tenemos seguros, y eso es que el Señor nos va a llamar a su presencia. ¿Un día? Un día. ¿Cuándo va a ser eso? Nadie lo sabe. Pero cuando ese día llegue, ¿cómo vamos a presentarnos delante de Él? ¿Cómo vas a presentarte con lo que Él te dio durante tu recorrido en esta tierra? Vas a tener ese resultado donde, bueno, Señor, pues yo me la llevé tranquila toda mi vida. Sobreviví. O sea, sobreviví. Y los hijos que te di, pues ahí están. Y el trabajo que te di, pues, y las cosas que te confié, bueno, Señor, ¿sabes qué? Yo sabía que tú eres un amo que, pues, es duro, y entonces escondí lo que me diste. Que no seamos de esos, porque precisamente para eso el Señor nos dejó las parábolas, y también para eso el Señor nos ha llamado. Yo creo que necesitamos como que el Señor nos despierte un poco, Mucho. un mucho, por no decir un mucho, y realmente podamos darnos cuenta de en dónde estamos parados como hijos de Dios. O sea, estamos hablando como hijos de Dios, como personas que tienen una vida que quiere agradar a Dios, Que queremos que cumplir creemos su plan, cumplir su su voluntad. plan, que hemos recibido en nuestro favor el sacrificio del Mesías Yeshua para salvación y vida eterna, que sabemos que nuestros pecados han sido lavados y perdonados y somos nuevas criaturas en Él. No estamos hablando de Juanito Pérez que no tiene ninguna idea. Estamos hablando de aquellos que hemos sido lavados, comprados y redimidos por la sangre del Cordero, que no tendríamos por qué estar viviendo, tratando de vivir la vida a la menor resistencia posible y decir, Camino bueno, más Señor, fácil, el camino menos más fácil, esfuerzo. ese es el que quiero seguir. Porque ese no fue el ejemplo de Yeshua. Si él hubiera elegido el camino de menor resistencia, en el momento en el que Satanás lo tienta, cede, y en el momento en el que está en el Getsemaní diciendo, Señor, si pasa de mí esta copa, él podría haber llamado ángeles que bajaran y le hubieran dado la respuesta. Él no tomó el camino de menor resistencia. Si él no lo tomó, ¿por qué nosotros insistimos muchas veces en tomarlo para nuestra propia vida? ¿Por qué nos rendimos tan fácil? ¿Por qué no hacemos que lo que Él ha puesto en nuestras manos dé fruto y Él pueda ser glorificado y su reino pueda ser establecido y Él pueda ser conocido en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi familia y hasta donde Dios quiera? Así es. Esa es la primera parte, ¿no? Entonces la pregunta primera es, ¿estamos siendo fieles hasta donde vamos? Con lo que Dios ha puesto en nuestra vida, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, con lo que Él nos ha dado como una responsabilidad. ¿Estamos dando ahorita buenas cuentas de eso? Si no, pues solamente te invito, ponte a cuentas con Dios, pídele su ayuda y empieza a trabajar con lo que sea que sabes que Dios te ha dado. Que en el caso de varios de la comunidad, yo he hablado con ustedes y les he dicho, mira, en ti Dios puso esto, esto, esto y esto. Tú tienes esta y esta capacidad, habilidad. No es nada más porque sí. Y a muchos de ustedes les he dicho, deberías trabajar en eso que tienes, ¿sí? Entonces, simplemente hay que hacer lo que necesitamos hacer
con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Ok? Esa es la parte de la visión. Pues asegúrate que es visión de Dios. En cuanto a planeación, bueno, el asunto es este. Es que si es un plan de Dios, si es una visión de Dios, y si estamos usando las capacidades que Dios nos dio, ¿sabes qué? Al momento de la planeación es también prácticamente un hecho que te va a dar la sabiduría para hacer el plan. Tantas veces se recurre a estrategias, a fórmulas, a procesos. Mira, hemos estado en lugares donde se establecen muchas rutas críticas, procesos. Hemos ido a conferencias, congresos que tienen que ver con planeación y procesos. Y está bien, para todo hay. Pero el punto es que cuando es algo que Dios está haciendo, Él es quien te va mostrando cuáles son los pasos, la planeación que necesitas seguir para su plan y para su visión. Y sí, sirve, pues sí, conocer diferentes estrategias, formas y lo que tú quieras. A veces, de hecho, hasta tienes que hacerlas un ladito y decir, Señor, mira, yo conozco todo esto, yo he visto todo esto, estuvimos involucrados aquí y acá y sabemos cómo se hacen un montón de cosas a la manera de este mundo. Pero Padre, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Por un momento déjame callo la boca y pongo a un lado todo lo que ya sé, toda la experiencia, todas las teorías y demás. Señor, háblanos tú. Es tu plan, es tu visión. ¿Cómo es que tú la quieres? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y entonces viene una sabiduría, como decía Pablo, que no es terrenal, que no es humana, que a veces ni siquiera es lógica, pero es una sabiduría que viene de Dios para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y te prometo, Él sabe cosas que ni tú ni yo sabemos. Antes de la pandemia, ¿se acuerdan? Andábamos con que ya necesitamos un local, ya necesitamos buscar un lugar, ya hay que ir viendo. Y sí, a la manera que sabíamos, empezamos a ver lugares, empezamos a hacer planes y de lo que más, pero no había paz. No había esa confirmación de que ese era su plan. Y en ese mismo mes que estamos por dejar el lugar donde estábamos, se viene la pandemia. Se cierra todo. Y se cierra todo. Y pobres de aquellos que tenían contratos con lugares que no podían dejar y que no podían dejar de pagar. Y así se la aventaron toda la pandemia. Qué difícil. Y yo dije, Señor, gracias, porque tú nos vas dando el plan. Y tú nos vas dando el plan conforme a lo que tú sabes, que es más que lo que nosotros podamos saber o planear. Entonces siempre, en todo el tema de la planeación, se pueden hacer cosas, pero dependiendo de Él, que es el que da la visión. No somos nosotros, no es nuestro plan, es su visión y es su plan. Ahora, esto pues lo vamos a recibir si tenemos comunión con Dios. Y volvemos a lo básico. Volvemos a lo básico. Mira, te puedo recomendar muchos libros de estrategias, planeación, métodos, etcétera. Pero ¿sabes qué? Todo, si estás caminando con Dios, si estás buscando su plan, todo depende de tu comunión con Dios, de tu hábito de buscarle, escucharle, conocer su palabra y seguirla. Todo lo demás es extra. Añadido. Si tienes eso, una relación con Dios en donde tú le hablas y le buscas y le escuchas y buscas su palabra y buscas consejo de quienes escuchan y siguen su palabra, entonces, ¿sabes qué? Lo demás, las estrategias, las formas, etcétera, son un extra, son un plus. Pero si no tenemos esa comunión con Dios, no lo busco todos los días, no oro, no leo su palabra, no escucho consejo, no busco consejo, ¿sabes qué? Todos esos planes extras, estrategias y demás, tienes el peligro de que lleguen a reemplazar
al Creador, que es quien sabe el plan. ¿Te acuerdas de Moisés cada vez que estaba haciendo algo en el tabernáculo y le decía, hazlo conforme se te mostró en el monte, en la visión que Dios te dio en el monte? Si no hubiera tenido esa visión en el monte No hubiera estado con Dios. y no hubiera estado con Dios, todo hubiera dependido de la estrategia y la capacidad de cada quien. Es muy pesado vivir la vida cada uno de nosotros Ujú. sin esa comunión con Dios para empezar y sin ese respaldo de su sabiduría en nuestra vida. Es muy difícil. Nos la vamos a pasar cometiendo error tras error, tras error, tras error. Ujú. Y no porque Dios no porque Dios lo quiera, sino porque nosotros somos los que decidimos vivir la vida de esa manera. Ese no es el plan de Dios, eso no es lo que Dios quiere para ti y para mí. Obviamente, cada uno decide cómo vive su vida y cada uno toma sus propias decisiones, pero es importante que sepamos, Dios quiere que tengamos todo lo que necesitamos para que se cumpla su propósito en nuestra vida y en los que nos rodean. Sí. Y para eso yo quiero y debo poder tener esa comunión como prioridad en mi vida. O sea, ¿cómo te lo explico? Muchas veces vivimos con Dios por añadidura. Sí, voy a la iglesia por añadidura. ¿Por qué? Porque quiero la bendición de Dios. Hago esto como si Dios fuera el ingrediente y la cereza en el pastel. ¿Sí Nada más sabes? para que me dé su bendición Nada más para que me dé su o su bendición, ayuda. Ujú. para que me ayude y me guíe. Híjole, es muy triste, pero muchos creyentes viven de esa manera. Ujú. Con Dios por añadidura. Ajá. Y Él no quiere ser una añadidura en nuestra vida. Él quiere ser todo en nuestra vida. Y entonces guiarnos para cumplir su plan y su propósito. Y ahí es donde vamos a tener la plenitud, la bendición y ese sentido de propósito en Ujú. cada uno de nosotros. Te doy un ejemplo muy práctico con respecto a esto, testimonio también. Ah, ¿Conoces el plan de Dios para ti con tu familia? ¿Lo estás buscando? ¿Lo estás siguiendo? Mira, cuando nosotros comenzamos nuestro matrimonio hace 25 años Y medio y casi. medio, No, todavía no. 3 no sé, meses. del 98 para acá, yo ya no cuento. 25 y cachito. Los primeros años Ay, sí. no teníamos ninguna instrucción, no teníamos ningún conocimiento de cómo llevar a cabo una relación de pareja. Los ejemplos que tuvimos en casa eran No eran buenas. malos, ¿sí? Sus padres, mis padres, están divorciados. Entonces, no teníamos ahí un ejemplo a seguir. Lee libros, escucha consejeros, sigue planes, estrategias. Y sí, eso nos ayudó al principio, pero casi llegando a la marca de los 4 años, ya estábamos a punto de tronar. Ya habíamos hecho de todo, seguido todas las estrategias, leído muchos libros y que ahora vamos a hacerle así. ¿Y cómo nos vamos a entender? Pues ahora vamos a hacerle así. Y ahora de esta manera. Y no funciona. Bueno, vamos a hacerle de otra manera. No funciona. ¿Y sabes qué? Llegando a esa marca de los 4 años más o menos, fue 3. que 3 y cacho, llegamos a el punto de rendirnos a Dios. Señor, si tú no haces algo, si tú no nos muestras cómo, si no intervienes, esto se va a acabar. No da para más, no se puede. Y sabes qué, en ese momento, en vez de estar escuchando y buscando otras cosas, nos metimos a, ok, ¿qué dice la Biblia? Si el matrimonio fue idea, visión, plan de Dios, Él tiene que haber dado instrucciones acerca de cómo. Y empezamos a buscar en la Biblia con esa perspectiva, decir, Señor, si la familia, el matrimonio fue idea tuya, pues tú nos vas a decir cómo se puede hacer. Y entonces, de la Biblia, Dios nos empezó a mostrar consejo
Ok, el ejemplo de un esposo y una esposa lo tienes en la relación de Dios con su pueblo. Ok, ¿cómo es Dios? ¿Cómo debería de ser su pueblo para con Dios? Ahí está el ejemplo. Y empezamos a tomar ejemplo y consejo. ¿Y sabes qué? Eso nos dio la planeación, el cómo llevar a cabo la visión de Dios para que un hombre y una mujer sean pareja y sean uno. Entonces, en Dios encuentras el plan. Y todo lo demás, que sí hemos leído mucho, viene a ser un extra, un complemento de lo que Dios dice, pero no un reemplazo de lo que Dios dice. Ahora, vamos a compartirte ya, para terminar este tema, 5. algunas habilidades, 5 habilidades prácticas que puedes desarrollar ya, donde quiera que estés, en el momento en que estés, que te van a ayudar a cumplir la visión o el propósito de Dios y te van a ayudar a trazar un plan. Entonces, a ver, hijo, si me la pones. Habilidades prácticas a desarrollar que nos ayudan a cumplir la visión o propósitos de Dios y a trazar un plan. Y ya dijimos, visión de Dios, entiéndase, para mí en lo personal, para mi familia, para mis hijos, para la comunidad o para el plan específico que Dios tiene para cada uno, ¿ok? Simplemente son cosas prácticas que puedes estar desarrollando y te van a ayudar cual sea que sea ese plan. Número 1, identificar problemas y plantear soluciones. Es una habilidad muy útil. Muy útil, que todos necesitaríamos poder desarrollar. Y aquí es muy importante que realmente nos caiga el 20. Las personas no son problemas. Ay, es que el problema es tú. fulanito, es que tú eres el problema. Es que tú siempre, es que nunca, es que tú, la responsabilidad es tuya, es porque tú hiciste esto, ese es el problema. Las personas no son problemas. Sí. Hay problemas cuando no sabemos identificar y plantear soluciones. Y plantear soluciones. Entonces, esa es una habilidad muy práctica y muy útil. Poder identificar problemas, ok, en una relación, en una familia, hasta en un carro si tú quieres, ok. A ver, vamos a identificar cuál es el problema en realidad. ¿Será que realmente no me quieres? ¿Será que realmente no le importa? No le importa. ¿Será que realmente, ay, es que esta persona es bien necia? O sea, ¿realmente será eso? ¿O hay algo que está provocando todos estos problemas y no lo he identificado? Bueno, si no puedo identificar el problema, no voy a poder buscar una solución. No voy a poder trazar un plan. No voy a poder llevar a cabo algo para solucionar la situación. Y la realidad de la vida es que vivimos en un mundo que cuando tiene problemas, lo más fácil es echarle la culpa a las personas. Ay, es que es culpa de fulanito. Mis padres, mi esposo. Es que son mis hijos. Mis hijos, la escuela, el maestro, el presidente, el jefe, el gobierno. Y le echamos la culpa a las personas porque eso es la naturaleza humana. Buscar un culpable. Buscar un culpable y buscar el camino más fácil. En vez de buscar cuál es el problema y cuál es la solución. ¿Sabes qué? En la familia, esa es una de las cosas más poderosas. Entender que tú no eres el problema, ni eres mi contrincante, eres mi equipo. Y juntos vamos a buscar cuál es el problema y cómo solucionarlo. Y de ahí cambia todo. Claro. Por darte un ejemplo. Segundo. Oración e intercesión por las partes involucradas. Habilidades prácticas que hay que desarrollar. La segunda es oración e intercesión por las partes involucradas y ayudarles en sus luchas. No solamente es ubicar problemas y resolverlos, es también poder ayudar y apoyar a todos los que participan en el plan. Ahora, yo te voy a decir algo, si lo ves como escalerita, no puedes llegar al segundo si no estás claro con el primero. Cuando tienes situaciones, cuando hay visiones, cuando hay problemas, cuando hay cosas que tienes que planear, si tú crees que las personas son problema, no voy a poder llegar a este punto de orar
por las personas involucradas. ¿Sí? No voy a poder llegar al punto de realmente buscar cómo ayudarle porque creo Que que es el problema. el problema. Y todo se soluciona si te corto de la ecuación. Si me deshago del problema. Entonces, para poder ser buenos planeadores en donde estamos, necesitamos tener estos dos puntos muy claros y poder desarrollarlos como habilidades. Grábatelo en la mente, las personas no son problema. Ok, mi esposa tiene ciertas dificultades, ok, estoy entendiendo, ella no es el problema, hay un problema. ¿Cómo puedo ayudarle a ella a resolver las situaciones que ella está encontrando y con las que ella tiene que lidiar? Mi papel es ayudarle a ella en su papel. Y lo mismo es con mis hijos, en una familia. Ok, mi hijo, mi hija no es el problema. Tienen sus luchas, igual que todos. ¿Cómo puedo ayudarles a ellos en su lucha? Y obviamente primero es orando, intercediendo y después buscando cosas prácticas que yo puedo hacer para ayudarles en su parte que están haciendo. Lo mismo es en una comunidad. Lo mismo es en tu trabajo. Lo mismo es en tu trabajo. O en tu negocio. O en cualquier grupo de personas que tú diriges. Uh-huh. El trabajo de la cabeza es ver cómo le ayuda a todos los demás a que se solucionen los problemas. A que puedan hacer su parte y resolver los problemas que están encontrando. Eso es. Ok, número 3 de habilidades prácticas a desarrollar. Número 3 es saber indagar, investigar, aprender o adquirir lo que uno no sabe o no tiene. ¿Y te acuerdas que eran las primeras cosas que dijimos cuando alguien es inmaduro? Es que ni siquiera sabe que no sabe. O cree que todo lo sabe. Bueno, para poder llegar acá, a este punto, es necesario reconocer, ¿no? ¿Sabes qué? No lo sé todo. Y no lo puedo hacer todo. Y hay cosas que sé, que no sé. Bueno, aquí, ¿qué es práctico y útil? Aprende a investigar. Aprende, pregunta, busca consejo. Ahora, yo quiero que veas esto en todas las áreas de nuestra vida. O sea, esto aplica hijos, en todas las áreas de nuestra vida. Todo. Nos va a ayudar a ser todavía personas de mayor excelencia o de un carácter mucho más definido y más formado. Dejar de lado las excusas, porque realmente sí que estamos buscando cumplir el propósito de Dios para nuestra vida y la visión que Dios tiene para nosotros. Estas son cualidades indispensables. Si no, nos la vamos a pasar ahí dando vueltas y vueltas al mismo monte. Quiero que veas, estas que te mencioné en el 3 van directamente en contra de dos palabras o dos actitudes que son muy comunes. Ay, pues es que no sé. Y ya. Ay, pues es que no puedo. A mí no me sale. No se me da. Y ya. Esa es una manera de pensar que te va a paralizar. No sé, no puedo, no sé cómo. Listo. Esa es una manera de decir, no voy a hacer nada al respecto. No me importa cambiar mi situación. Estoy haciendo el mínimo esfuerzo, siguiendo el camino de menos resistencia, y ahí me voy a quedar. Entonces, este punto número 3 va en contra exactamente de eso de no sé o no puedo. Pues ¿sabes qué? Aprende, busca, desarrolla o busca a alguien que te pueda enseñar, dé consejo, te enseñe, o de plano si es algo que tú no puedes hacer. ¿Sabes qué? Dios va a traer a alguien a tu lado que sí va a poder, pero de todos modos aplica. Busca, ¿sí? Pero no nos quedemos en esa postura de, pues, no sé, no puedo, es que no me sale. Que es que es muy difícil. Es que muy difícil. Pues sí, la verdad es que sí. Y ahí te quedas. La verdad es que sí, es porque todas estas habilidades para poder llevar a cabo una visión o una planeación en nuestra vida van a requerir el trabajo más difícil que existe. Y ese no es el de ir a trabajar 8, 10 horas o 12 horas a un trabajo. Ese es el trabajo 24/7 que tenemos que hacer en nuestro carácter. Y ese es el trabajo más difícil.
¿Puedo desgastarme la vida en un trabajo? Afuera. Darle toda la energía, mi sueño, mi salud, mis fuerzas a alguien o a algo. Pero cuando se trata de trabajar en nuestro carácter, ahí es donde no. Por eso te estoy diciendo, esto en realidad es el trabajo más difícil, pero también va a ser el que va a tener mayores recompensas. Ujú. Porque podemos ser muy exitosos afuera, tener muchas cosas afuera, pero de nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, no tener nada. Ujú. Y podemos desarrollar habilidades para lo de afuera, pero ¿sabes qué? Necesitamos desarrollar habilidades para nosotros, Ujú. para nuestra familia y nuestra vida personal. La habilidad 4 para Número desarrollar 4. es habilidades de comunicación. Cosas prácticas que te van a servir en cualquier lugar, en cualquier momento, para lo que sea que Dios tiene en su plan para ti. Aprender a escuchar y expresarse, aprender a resolver diferencias. ¿Sabes cómo discutir sin pelear? Es ¿Sabes complicado, cómo, pero sí se puede. sabes cómo tratar diferencias y llegar a acuerdos? ¿Sabes cómo expresar lo que piensas de tal manera que otra parte Te escucho te escuche y y no te ofendas. entienda? ¿Sabes cómo comunicar lo que sientes sin estar intencionalmente ofendiendo a los demás? ¿Sabes cómo hablar lo que hay en tu corazón? Porque muchas veces te lo quedas O ni siquiera lo y expresas. ni siquiera lo hablas. O lo hablas y lo hablas de mala Y manera. cuando lo hablas sale de maneras equivocadas. Entonces, habilidades de comunicación, aprender a escuchar y expresarse de la manera correcta, eso es algo en lo que todo mundo, todos nosotros tendríamos que poder estar trabajando. ¿Cómo Ujú. puedo expresarme mejor? Sí. ¿Cómo puedo escuchar mejor? ¿Cómo puedo comunicarme mejor? ¿Cómo puedo resolver diferencias? Una de las cosas que más enriquecen a un grupo de personas es precisamente la diferencia de opiniones. Una de las cosas que hace que un matrimonio sea tan complementario el uno para el otro es que piensan distinto Claro. y ven las cosas de manera distinta. Pero ahí es donde viene el reto. ¿Cómo puedes hacer que dos personas que piensan distinto, que ven las cosas de distinta manera y tienen distintas opiniones, puedan Ser uno. conciliarse y ser uno? Esa es una habilidad práctica que es muy bueno desarrollar, tanto familiar como cualquier tipo de grupo de personas. Ok, la número 5 en habilidades prácticas a desarrollar para cumplir una visión o tener algo con lo que podamos planificar y llevar a cabo. El propósito de Dios es aprender a priorizar y ejecutar un plan. Las prioridades son establecidas por la visión. Por la visión de Dios, el plan de Ok, Dios. y trabajar en esa continuidad, es decir, establecer hábitos. Aprender a priorizar. Y yo no sé si se te da o no se te da, pero muchas veces queremos muchas cosas todas al mismo tiempo. Y muchas veces ha pasado, ¿verdad? Que estás en tu relación y dices, es que tenemos tantos problemas. Y quiero resolverlos Y es todos al que mismo hay tiempo. tanto que quiero que cambie. Y ya llegaste y ya te sentaste y sacas tu pliego petitorio, todos los problemas, todas las situaciones que hay que no te parecen, que hay que resolver, o lo haces con tu familia, es que tenemos que cambiar esto y esto y esto y esto, o lo haces en un ministerio o en tu trabajo, es que no, todo está mal, tenemos que hacer así, 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 así. Bueno, ¿sabes qué? Hay que aprender a priorizar y hay que saber cómo ejecutar un plan. Ok, esto es lo que ahorita vamos a resolver. Vamos a sentarnos a hablar y vamos a resolver una cosa. Y si una cosa resolvemos en esta sentada, vamos bien. Y vamos a establecer un plan que vamos a hacer y luego vamos a trabajar en la continuidad. ¿Por qué? Porque los cambios requieren esfuerzo y requieren tiempo. Constante. Y a lo mejor ya tenemos un plan, pero no lo logramos a la primera o en la primera semana. Vamos a tener que trabajar en esa continuidad hasta que se hace un hábito, ¿ok? Estas son cosas que Nehemías hizo
Estas son cosas que José hizo y estas son cosas que estamos tomando de ejemplo que vemos en la palabra, ¿ok? No nada más es, mira, se me ocurre que es buena idea. Son cosas que se ven en la Biblia en cada uno de estos ejemplos, ¿ok? ¿Quién está al frente de un grupo de personas? Sea familia, sea un grupo de servicio, sea en la quejilá o en la comunidad, sea una empresa. Necesitas poder ver lo que otros no ven. Si tú estás al frente, si tú eres responsable. Necesitas poder ver lo que otros no ven. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Solamente si estás en esa comunión con Dios. Para poder ver desde la perspectiva de Dios Y todas las entonces cosas. Dios te va a dejar ver, te va a mostrar, va a llamar tu atención a las cosas que necesitas atender. Lo he experimentado como padre, lo he experimentado como pastor. Es Dios quien llama tu atención a, hey, esto necesitas atenderlo. Esto está sucediendo ahí. Fíjate qué pasa. ¿Viste esto? Indaga. Aquí, pregunta, A nosotros, cuestiona. no sé a cuántos de ustedes les pasa, pero nuestros hijos no nos dejarán mentir, que es así como que de repente, En el en momento el momento indicado, menos esperado, Dios permite que sepamos, Dios permite que nos enteremos, Dios permite que tengamos un punto en el que saca a la luz alguna situación, alguna cosa que está sucediendo. dicen, es y que es el sexto sentido y lo que tú quieras. Es No. Dios que te está hablando. ¿Sí o no? ¿Sí? Como papá, Como yo te lo puedo esposo. decir como pastor también. ¿Sabes qué? Lo he dicho muchas veces. Yo ni siquiera estoy preguntando, no me quiero enterar de nada de nadie. Pero ¿sabes qué? De una u otra manera, Dios te muestra lo que necesitas saber, lo que necesitas ver en el momento en que necesitas saberlo. Y entonces puedes hacer lo que necesitas hacer. Pero es Dios el que te deja ver cosas que muchas veces nadie más está viendo. ¿Ok? Ahí enfocarnos en nuestra comunión con Dios. ¿Qué? Sí. Y por eso les digo acá rato, a mí nadie me dijo nada. Sí. Que llegan, ay, seguro te dijo. Nadie me dijo nada de nadie, no estoy preguntándole nada a nadie. Mira, a veces hasta en la calle, sin querer, veo y digo, ¿qué está haciendo fulanito con menganita? Ahí. A ver, señor, ¿qué está pasando? Y entonces, ¿qué es? En una ciudad de más de 1 millón de habitantes, te ponen el lugar en el momento donde tienes que estar para ver y saber lo que está pasando. Entonces, mira, órale. De entre todo el 1.500.000, ¿cuántos? Más de 1.500.000 somos ya, ¿no? Todo sale a la luz, tarde o temprano. Y si tú estás al frente como responsable de un grupo de personas, Todo. Primero a ti te va a mostrar el Señor lo que necesitas saber y lo que necesitas hacer según su plan. ¿Ok? Ok. Rapidito. Rapidito. Cosas prácticas en cuanto a planeación. Cosas prácticas en cuanto a la planeación. El que sigue, mijo, es cosas prácticas. Anda, no, más abajo. Sigue. Ya te fuiste. Ahí está. Cosas prácticas en cuanto a la planeación. Sale. Rapidito. Busca sabiduría y dirección de Dios para hacer un plan, ya lo dijimos. Y necesitamos estar en el entendido de que siempre va a haber ajustes. ¿Sí? Nosotros podemos hacer un plan, y alguna vez lo dije, pues de lo que Dios nos va mostrando. De la mejor manera posible que nosotros creemos. ¿Sí? Vamos haciendo un plan conforme a lo que vamos entendiendo y recibiendo de Dios, pero siempre hay que estar abiertos a hacer ajustes o cambios. ¿Sí? Estar flexibles en cuanto a ese plan que Dios quiere, ¿no? Porque Él puede, a final de cuentas, es su plan y su propósito. Yo solamente soy la persona que lo está llevando a cabo. ¿Sí? Yo puedo planear de la mejor manera, pero Él puede hacer ajustes o cambios que Él muestra, ¿no?
Lo siguiente que tenemos que hacer para poder también planear de mejor manera es define etapas, define tiempos. Ponte ahora sí se oye muy cuestión. ¡Charán! Ah, Este es después, el del año pasado, ¿ok? ya nomás le vamos a cambiar el Nada 24 más porque estamos haciendo cambiamos, lo sí. mismo. Pues son visión, son estrategias, no. Bueno, No, son planes más bien. Y son pasos que nosotros dijimos, bueno, si vamos a hacer eso, esto es lo que hay que hacer. ¿Ok? Y son pasos, son cositas que nos van a llevar a donde queremos llegar en diferentes temas. ¿Ok? Esto es un plan. y estamos trabajando en varios de estos. Todavía Este, este año. este casi ya lo terminamos. ¿Ok? Son diferentes cosas. Ahora, el punto es, con lo que sabes que es deseo de Dios para ti en cualquier área, sí, bueno, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Ah, pues haz un plan. Necesito esto, 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 esto. Esto es lo que necesito saber de acuerdo a la sabiduría y dirección que Dios me ha dado. Define tiempos. ¿Cuánto tiempo te vas a llevar? ¿Cuánto tiempo tienes que invertir en cada cosa? Y ajusta tus prioridades En función a eso. en función a esa visión. Mira, todo en nuestra semana está dirigido a lo que sabemos que es parte de la visión del plan de Dios para nosotros. Sea a nivel de matrimonio, como familia con mis hijos o como ministerio, lo que estamos haciendo. Ujú. Todo en la semana Sí. gira alrededor de esas visiones. Lo que Dios quiere para nosotros como matrimonio, como familia y como ministerio. Entonces, mi agenda, mi horario, nuestros horarios y las cosas que hacemos están organizadas alrededor de esos, digamos, objetivos o Sí. planes. Es verdad. Así es. Y mis hijos lo saben. O sea, tenemos un día para esto, tenemos un día para esto, tenemos horarios para esto. Y sí, son flexibles. Hay ajustes de tiempo en tiempo. No es como que están escritos en piedra. ¿Por qué? Porque simplemente Dios nos va mostrando que hay tiempos y que hay que hacer ajustes a veces. ¿Ok? Lo que sigue es comunícalo a quienes tienen parte en ese plan. Comunícalo. Ahí está hasta abajo. Ok. Comunícalo a quienes tienen parte en ese plan. Que no necesariamente quiere decir hazlo público. Y ahorita te explico por qué. No necesariamente todos tienen que saberlo todo en cuanto al plan que tienes o a la visión o al propósito que Dios tiene para ti en algún área en específico. Vamos a Génesis 37:5, Génesis 37:5 y dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ahí hay un buen ejemplo de donde ese plan no debía haberlo comunicado, porque en vez de obtener el apoyo que a lo mejor él pensó que iba a tener, lo que encontró fue resistencia. ¿Sí? Entonces no siempre hay que comunicarle todo el plan a todo mundo. Necesitamos sabiduría en cuanto a eso. Josué 2:1 dice, Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. ¿Será que Josué aprendió algo cuando Moisés envió 12 espías, príncipes del pueblo, Y todo el pueblo se todo enteró. mundo enterado y todo mundo escuchando lo que dijeron esos 12 espías? ¿Será que Josué aprendió algo? Sí. Porque Josué cuando llega a Canaán nada más manda 2 y los manda en secreto. Y cuando regresan con Josué, no con todo el pueblo. Uh-huh. Hay que Sí, aprender. No todo lo necesita saber todo mundo. Nehemías 2 del 11 al 12 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. O sea que cuando Nehemías llega, nadie sabe a qué fue o lo que van a hacer, porque no se lo ha dicho a nadie. Lo tiene secreto. ¿Sí? Otro ejemplo, Yeshua muchas veces
muchas veces le dijo a sus discípulos, hey, no lo digan a nadie. O cuando hacía milagros le decía, hey, pero no se lo digas a nadie. Que hay un tiempo y hay ciertas personas. Mateo 17:9 dice, cuando descendieron del monte, Jesús o Yeshua les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. El milagro ahí se transfigura, está con Moisés, está con Elías, y están sus 3 discípulos y les dice, ok, esto es nada más para ustedes, no se lo van a contar A nadie. hasta que ya resucite. Lucas 9:20-21, Lucas 9:20 al 21 dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó, y Pedro le respondió, el Cristo de Dios. Pero Jesús, Yeshua, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. En secreto y nada más con ciertas personas. Aquí repetí. Vamos a este. Nehemías 2:18 dice, Nehemías 2:18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces, Nehemías, llegando a Jerusalén, no le dijo a nadie a lo que iban y fue en secreto a inspeccionar la ciudad y lo que era el muro, el exterior, ¿sí? Hasta en ese momento es que a ciertas personas les dijo a qué fueron y qué era lo que iban a hacer ahí. Ya vimos con José el no saber en qué momento y a quiénes comunicar lo que Dios había puesto en su corazón. Se metió en muchos problemas. Entonces hay un tiempo y hay ciertas personas a las que Dios quiere que se les haga de su conocimiento lo que es su plan. Y a ciertas personas que se involucran es a quienes se les hace saber, no a todos. Una de las razones es porque en vez de propiciar el ánimo y el entrarle y hacerlo, en algunos casos va a ser lo opuesto, va a ser, ay, ¿y para qué? Ay, y es muy difícil, ay, no se puede, ay, ya viste todos los obstáculos, ay, ya viste todos los pueblos que habitan ahí, no, hombre, esto no se va a poder, ¿qué te pasa? Mejor vamos a hacer otra cosa. Y eso sucede, bájalo a nivel familiar, sucede mucho en las relaciones. Cuando como padres queremos hacer cambios y no comunicamos a nuestros hijos, cuando como cónyuges queremos que se haga y no lo comunicamos, sencillamente decimos las cosas se van a hacer así, así y así. Pero si estás hablando de un matrimonio no va a resultar bien, ¿por qué? Porque es una relación de pacto. En un matrimonio no aplica porque somos uno. Sí, no va a resultar bien el que no involucres o el que no le comentes o el que no le estés y nada más llegues diciendo, mira, ahora vas a hacer esto, 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 esto y esto. No va a funcionar bien. Ni siquiera con los hijos, de cierta manera. A final de cuentas van a tener que hacer lo que nosotros les decimos. Pero hablando del beneficio de la relación, no va a ser bueno. ¿Okay? E inclusive cuando llegas en una empresa y nada más les dices, ya, a partir de mañana todo mundo trabaja de 6 de la mañana a 8 de la noche porque estamos atrasados con la producción. ¿Y luego? No va a funcionar. Tienes que saber cómo comunicar y tienes que saber cómo hacer partícipe a los que necesitan saber del plan, la estrategia, las razones, porque a lo mejor todavía no es el tiempo o ya es el tiempo, dependiendo. Aquí el punto es necesitamos ser sensibles a los tiempos y ser sensibles a las circunstancias en las que están las personas que están participando en este plan. ¿Sí? Ejemplo, cuando nosotros nos hemos cambiado de ciudad o nos hemos cambiado de casa, ¿sabes qué? No llego un día de sopetaza con mis hijos o con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Empaca porque mañana nos vamos. ¿A dónde? No te voy a decir. Cuando lleguemos te das cuenta. ¿Y qué vamos a hacer ahí? No te voy a decir. Cuando lleguemos ves. Claro que no. Tienes que ser sensible a los tiempos y a las necesidades de cada una de las personas involucradas. Ok, si yo sé que ellos van a participar, les voy a hacer saber lo que necesitan saber para que puedan estar listos y para que sea más fácil para ellos hacer su parte, ¿sí? Entonces hay que ser sensibles y ayudarles
en cada parte del camino para que vayan contigo a donde quieres ir. Que Ok. Dios te muestra que hay que ir. Mira, tan sencillo, aquí en la casa. Ok, tengo una dirección de Dios con respecto a algo que vamos a hacer como familia. Y si tú eres papá, mamá, sabes que no siempre hay una fiesta. ¡Eh! A papá se le ocurrió esto y ahora vamos a hacer esto que no hacíamos antes. Sí. ¡Eh! Sí, jefe, dale. No siempre. Ay, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y Ya. cómo? ¿Y yo qué tengo que hacer? Y demás. A veces así es, No todo el tiempo. no siempre. Entonces, hay que ser sensibles a las necesidades de cada persona que va a estar involucrada y hay que ayudarles en cuanto a los tiempos y en cuanto a los procesos, ¿sí? Para que puedan hacer su parte, sea la familia, la comunidad o cualquier grupo que estamos dirigiendo. ¿Ok? Ya casi llegamos al final. Otra cosa, participa en el trabajo con los demás. Si tú eres responsable, participa. A ver, hijo, ¿me la pones? Participa en el trabajo junto a los demás antes de las preguntas. Gracias. Ahí están. Las pueden ver o sacar captura de pantalla. Participa en el trabajo junto a los demás. Espera problemas y aprende a resolverlos. No huyas de los problemas o no los niegues. No estés en negación. Eso no te va a traer nada bueno en la vida. En cualquier área no te va a traer nada bueno en la vida. Mantén el enfoque en la visión, el propósito, lo que se quiere lograr y ayuda a los demás también a mantener el enfoque. ¿Por qué? Porque va a haber obstáculos, luchas, cambios, sacrificios, un costo. Entonces es necesario poder mantener el enfoque en la meta y ayudarles a los demás a mantener ese enfoque también en la meta. Y de ahí revisa continuamente el avance y haz los ajustes necesarios, Ujú. buscando siempre la dirección del Eterno. El Señor dijo que vayamos hacia acá. Esto es lo que queremos lograr. ¿Lo estamos haciendo? ¿Sí o no? ¿Hay que hacer ajustes? ¿Sí o no? Como familia, este es el plan. Esto es lo que queremos formar entre nosotros como un hábito. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos logrando? ¿Sí o no? ¿Necesitamos hacer algún cambio, algún ajuste? Hacerlo, ¿ok? Ahora, ya para terminar, tengo unas preguntas que les vamos a dejar de tarea. Para la próxima semana. Y esto es En para la que cara de Mila. esto es para que cada uno, en base a lo que hemos visto en estas 2 sesiones, Pueda tomarse un tiempo, y ver realmente pensarlo. dónde estás. Esto es personal, esto es para que cada uno pueda de alguna manera saber y recibir dirección de Dios en cuanto a una visión y planeación. ¿Dónde estoy? ¿Sí? Entonces, 5 preguntitas. Número uno, pueden tomarle captura de pantalla. Dice, número uno, ¿qué se me facilita más? ¿Hacer un plan o ver que se lleve a cabo o implementarlo? Uh-huh. ¿En qué papel me encuentro más seguido? Soy alguien que está haciendo el plan, que está recibiendo dirección, que está diciendo para allá vamos, o soy una persona que más bien estoy involucrado en, este es el plan y yo puedo ayudar a que se lleve a cabo. ¿Sí? ¿Cuál de los dos? Son 2 papeles, pero ¿qué es lo que se te da más fácil, pues? ¿qué te sale más fácil a ti? ¿Ok? ¿Qué se me facilita más? ¿Hacer un plan o ver que se lleve a cabo? Es decir, implementarlo. ¿Y en qué papel me encuentro más seguido? No quisiera estar más seguido. ¿En qué papel me encuentro más seguido? ¿Okay? Uh-huh. No es lo que es que muchas veces contestamos como lo que yo quisiera. Quisiera ser la persona que implementa los planes y quisiera tener las ideas y la dirección y decir para allá vamos. No. Es en qué papel es tú mi has realidad. estado. No es lo que yo quiero que sea, sino mi realidad en este momento. ¿Dónde estoy? ¿Y dónde me encuentro más seguido? Número 2, en general, ¿estoy siguiendo la visión o propósito de Dios para mi familia y ocupación o estoy buscando lograr lo que hay en mi propio corazón? No nos contestes ahorita, medítalo, piénsalo, óralo. Ya lo ¿En hablamos. dónde estás?
ya lo tratamos. ¿Eres una persona que está buscando el propósito de Dios para tu vida, para tu familia, o estás viviendo para lograr tus propios deseos y anhelos del corazón? A lo mejor con la ayuda de Dios, pero es mi plan y mi propósito. ¿Ok? Número 3, ¿qué cosas de la visión y planeación se me facilitan y cuáles se me dificultan? ¿Qué cosas de la visión y planeación se me facilitan y cuáles se me dificultan? Perdón, ¿cuál les lleva acento? Sí. Sorry, se me fue. No, es que no en general. Ahí está. Ahí está. Ese es el número 3. ¿Qué cosas de la visión y planeación se me facilitan y cuáles se me dificultan? Ok, de las que vimos y hemos mencionado con anterioridad. De Número estas habilidades prácticas de para la desarrollar. comunicación, del poder descubrir los problemas y buscar soluciones, O el etcétera, buscar etcétera. dirección de Dios y recibir dirección o en su palabra. ¿Cuál es más fácil y cuál es más difícil para mí? Número 4, ¿cómo puedo crecer personalmente o mejorar en las cosas que me es difícil hacer? Ujú. ¿Cómo puedo crecer personalmente o mejorar en todas las cosas que hemos visto hasta ahorita? Ok. ¿Qué tendrías que hacer? Ajá. Para eliminar precisamente lo que decíamos, el no sé, no puedo, no me sale. Ok, esto, dale la vuelta a eso y es, ok, ¿cómo puedo crecer? ¿O cómo puedo mejorar? ¿O cómo puedo, no sé, aprender o hacer lo que no sé o no puedo hacer ahorita? Mira, todos, yo me pongo a pensar ahorita en este momento, cada uno de nosotros se encuentra en un momento en su vida muy particular con el trato de Dios y los procesos que Dios está pasando, muy particulares, muy personales, porque Dios es un Dios personal y también es un Dios de su pueblo, pero cada uno de nosotros está recibiendo esto y la verdad es que estas son herramientas que Dios está poniendo a la mano de nosotros para que nosotros podamos crecer. Y nosotros decidimos si de aquí a un año tus situaciones siguen igual, tu carácter sigue igual, tu vida sigue igual, tu relación con Dios sigue igual y estás en las mismas condiciones. ¿O ha habido un cambio? O ha habido un cambio. No va a depender de Dios, porque acuérdate, Dios está ahí para darnos el plan, pero es mi responsabilidad poder poner a trabajar las habilidades y poderme a trabajar en mi carácter. ¿Ok? Entonces, todas estas preguntas tienen el objetivo de hacernos pensar, de hacernos meditar en dónde estamos en realidad y qué necesitamos hacer para poder crecer. Y ¿okay? la número 5. 5. ¿Qué obstáculos o problemas tengo actualmente para caminar hacia el propósito de Dios para mi vida y mi familia? ¿Qué obstáculos o problemas hay ya, ahorita, que yo sé que Dios quiere que yo vaya en lo personal, en esta dirección, mi relación con Él, o que Dios quiere para mi familia que vayamos hacia esa dirección, o que Dios quiere en el ministerio, en mi trabajo, en mis estudios? Yo sé, ok, hay una dirección, pero hay estos obstáculos, tengo estas dificultades, tengo estas situaciones ahorita que me están estorbando para hacer o para ir en esa dirección, ¿ok? ¿Cuáles hay? ¿Cómo puedo resolverlos? ¿Cómo puedo resolverlos? ¿Cómo se soluciona? Y si yo no puedo o no tengo la manera, ¿quién hay que pueda ayudar? Si es instrucción, si es provisión, si es conocimiento, si es habilidad, ¿quién hay que podría ayudarme en esto que yo ahorita simplemente no puedo resolver? Piénsalo si es familiar, si es espiritual, si es natural. Y por favor no voy a decir que tu obstáculo o tu problema es tus hijos. Ya dijimos, eso no se vale. Son personas. No son personas. Sí. ¿Ok? Muy bien. Bueno, son cosas prácticas en un tema que pues es muy espiritual, pero también es muy práctico. Sí, es la vida. Y Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Su voluntad, dice la palabra, es buena, agradable y perfecta para cada uno. Sí. Entonces, esto es nada más para ayudarte a ver dónde estás y hacia dónde necesitas ir para poder conocer y vivir en esa voluntad perfecta de Dios para ti.
que al mismo tiempo va a hacer que tú te sientas pleno, realizado, dándole al blanco, haciendo aquello para lo cual Dios te creó. puso en este tiempo, en el lugar en donde estás. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo, que puedas vivir en el propósito de Dios para ti en todas las áreas de tu vida. ¿Sale? Vamos a orar, te pido si nos ponemos en pie. Vamos a orar. Cerrar nuestros ojos. Y si gustas hacerlo, te voy a invitar a que cierres tus ojos, nada más para no distraernos, no estar viendo a nadie. Señor, gracias por esta noche. Te doy gracias, Padre, por tu espíritu, tu ruaj, Gracias, que nos guía, que nos instruye, tu Espíritu Santo que nos da a conocer lo que necesitamos Amén. ver, entender, Gracias. y nos da a conocer la dirección que necesitamos tomar en todas las áreas de nuestra vida. Te doy gracias por tu palabra también, Señor, que también es un fundamento que nos da consejo, dirección, sabiduría, instrucción. Y todo esto nos lo has dado para que nos vaya bien y podamos cumplir tu plan y tu propósito para nosotros y para nuestras familias y comunidades. Señor, te ruego en esta noche, esto que hemos hablado, estas 2 sesiones, quede grabado en nuestro corazón. Podamos estarlo meditando y que tú nos des luz en cuanto a dónde estamos, cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo para tu propósito, buscando tu voluntad y haciéndola, o en realidad, Señor, estamos persiguiendo nuestros propios sueños y anhelos y planes. Sí, Señor. Que podamos discernir y que podamos, Señor, reconsiderar nuestro camino si es que estamos buscando algo que no es tu voluntad. Sí, Señor. Que podamos, Señor, creer que lo que tú has planeado, lo que tú tienes en tu corazón para cada uno de nosotros es mejor que cualquier cosa que a nosotros se nos pueda ocurrir o que nosotros en nuestra propia capacidad podamos lograr. Sí, Señor. Señor, como dijo Yeshua, Jesús, podamos decir, hágase tu voluntad y no la mía. Y podamos hacer como Él nos dijo, buscar primeramente tu reino y tu justicia, el vivir de acuerdo a tu palabra. Y entonces ver que todo lo demás simplemente se va añadiendo en el camino. Padre, tu propósito en la vida de cada persona es lo que pedimos, Señor, que se cumpla, que le demos al blanco a la razón por la cual tú nos pusiste en este tiempo, en el lugar en donde cada uno está. Que podamos saber, Señor, que tu voluntad es buena, perfecta y agradable para nosotros. Y si la buscamos, Señor, no tendremos necesidad de nada más. Te ruego, Padre, que tú seas tu Espíritu hablando a cada uno, mostrándonos la condición, el lugar en donde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Que todo lo que hemos visto en estas 2 sesiones nos sea de utilidad, nos sea de ayuda para encontrar ese rumbo y ese plan y propósito de parte tuya y saber cómo llevarlo a cabo. Te lo pido, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías Jesús. Amén. Amén. Amén.